Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, la idea sería concluir con el tema de esta línea de introducción. Pensé que esto sería como una introducción bastante particular. Eh, pero bueno, la idea sería concluir y después le digo cómo vamos a seguir, ¿sí? Eh, bien. Bueno, nosotros hemos terminado hablando en la clase anterior en función de la positiva 7 y 8 que tenía que ver más con el aspecto político. Hablamos de que se va organizando, surge y se desarrolla una institución, una entidad política que va a ser el Estado moderno, ¿sí? El Estado centralizado, eh, que dijimos que está asociado a esa alianza entre el monarca absoluto, el monarca que no tenía poder, que quiere ser absoluto y que quiere ser absoluto, que quiere reunir todo ese poder y esa alianza entre ese monarca y la burguesía que le da los fondos. Ahí surge una alianza, eh, y se va construyendo el Estado moderno, ¿sí? El Estado moderno dijimos que es esa entidad política que de alguna manera eh, tiene la capacidad de mando, ¿sí? Y de imponer decisiones, incluso en un contexto democrático, ¿sí? Eh, Dimos ejemplos, ¿sí? Inglaterra, Francia, España. Después en la diapositiva 8 trabajamos sobre la cuestión de un caso concreto que es el español, ¿sí? Dijimos que hay a partir de uno de esos reinos comienza a extenderse el poder y a construirse el Estado español, que digamos, Castilla y Aragón comienzan como a extender su influencia sobre el resto de los reinos hasta formar el Estado español, ¿sí? Dijimos que lo hacía de dos maneras: a partir de la negociación, ahí adentro yo tengo los matrimonios, o si no, a partir de la fuerza. Después, bueno, terminamos hablando de la cuestión de que el caso español en concreto hoy, que hay muchos reinos hoy, o muchas regiones de España, en realidad hoy son regiones de España, hoy sí, que no quieren formar parte de España, sino que quieren ser estados autónomos. Bien, ¿cómo terminamos? Vamos a terminar entonces con una definición de lo que sería el capitalismo. ¿Sí? La última diapositiva es una definición de capitalismo. Eh, Nuestro título era la transición entre el feudalismo y el capitalismo, entendidos como modos de producción, ¿sí? Dijimos que el capitalismo entonces esto en la diapositiva número 9. Dijimos que el capitalismo entonces es un sistema económico y social. Esto es un primer dato. Fíjense que no dice político, porque dijimos que la forma política puede ir variando a lo largo del tiempo. Sí, lo que es un modo de organizar la economía, es una forma de organizar la economía. Allá adentro tengo la producción, ¿sí? De lo cual deriva un tipo de sociedad, ¿sí? Ya sabemos cómo es la sociedad capitalista, una sociedad clasista, dijimos, ¿sí? Que se caracteriza, ese sistema económico y social se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción. Acá hay una clave, ¿sí? Esto no lo he explicado mucho, pero es muy importante, ¿sí? Que sería, el capitalismo tiene un régimen de propiedad, ¿sí? No, nos es difícil pensarlo de otra manera, porque durante siglos y siglos y generaciones lo viven de esta manera y se creen que es lo natural, recontra entre comillas, ¿sí? Pero en realidad es algo una construcción social, porque no siempre fue así. ¿A qué me estoy refiriendo? La propiedad privada. ¿Sí? El capitalismo se basa en que todos tengamos la concepción de propiedad privada, ¿sí? Eh, que si no es privada, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser comunitaria. Lo que pasa es que no sé, es difícil, puede ser sí, comunitaria, ¿sí? De hecho, en el feudalismo, no siempre, pero había algo así, estaban las tierras comunales, como que no eran de todos. No es que no era de nadie, eran de todos, era de la colectividad, ¿sí? Eh, de la comunidad. Obviamente después el castillo era del señor, pero había tierras colectivas, de uso colectivo. Bueno, a nosotros eso no existe. Nosotros está lo que es la propiedad privada, ¿sí? Eh, el capitalismo se basa en el régimen de propiedad privada, eso es muy importante, ¿sí? El capitalismo es igual a propiedad privada. Digamos, si no existiría la propiedad privada, no hay capitalismo, ¿sí?
Eh, es decir, que la propiedad, ¿sí? Me refiero a una propiedad de tierra, a una propiedad de una fábrica, a la propiedad de una idea, ¿sí? Es de alguien. Y puede ser una persona física o jurídica, puede ser una empresa, ¿no? Eh, y el Estado va a proteger esa propiedad privada, ¿sí? Entonces, eh, el capitalismo se basa en la propiedad privada, ¿sí? Dice, bueno, se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Ahí estoy hablando de la tierra, la maquinaria, las herramientas, ¿sí? Digamos, no es todo de todos, ¿sí? Eh, la tierra es de alguien, ¿sí? Entonces, se basa en esa propiedad privada y en la libertad para contratar, ¿sí? Bueno, esto es bastante simple, ¿sí? Digamos, un empresario es libre de contratar a la mano de, me refiero a la mano de obra, ¿no? Es libre de contratar la mano de obra que quiera, la cantidad que quiera, ¿sí? Entonces, en esta idea de propiedad privada, dice, bueno, por un lado están los capitalistas, ¿sí? O burguesía, vamos a utilizar las dos palabras, son sinónimos, son clases sociales, capitalista o burguesía son clases sociales. ¿Qué característica tiene? Bueno, cuando yo digo capitalista o burgués, lo que estoy haciendo referencia a que son los dueños de la propiedad privada, ¿sí? Son los que poseen la propiedad privada, ¿sí? Es decir, son los dueños de los medios de producción, son los propietarios de los medios de producción. Eh, ¿Por qué son los dueños? ¿Sí? Acá hay una gran discusión, todo es todo un tema. Es verdad que puede ser porque hay, bueno, justamente el que creó Zoom ahora. Está bien, el tipo tuvo la idea y la creó, ¿sí? Con lo cual es dueño. Ahora, también es verdad que en muchos casos no es riqueza que acá viene la discusión, digamos, no doy una respuesta, sino que planteo la discusión. Que al ser hereditaria la riqueza en el capitalismo, muchos en realidad no es que crearon algo, sino más bien que la heredaron. Pero bueno, por eso muchos ahí hacen como una crítica al capitalismo en el sentido de que, bueno, alguien porque es multimillonario, porque creó algo que le sirvió a la humanidad, no, en realidad porque la heredó. Tuvo la suerte, en realidad por la suerte de nacer en una determinada familia y listo. Y es dueño privado, digamos, ¿no? Digo, el hijo de Bill Gates, no sé si tiene hijos, pero el hijo de Bill Gates va a heredar un montón de fortuna y muy posiblemente pueda no hacer nada durante toda su vida, si no hace absolutamente nada, eh, que va a vivir de una manera que una persona de una persona que vive digamos, en algún barrio popular de la Argentina, ni siquiera hablo de África, no va a llegar nunca, por más que trabaje toda su vida. Ahora, la cuestión cuál es que la propiedad es privada y la heredó él, es el hijo de Bill Gates, punto. ¿Sí? Él es dueño de esa riqueza, nadie se la puede quitar. Entonces, el capitalismo se basa en esa propiedad privada. Eh, Obviamente, la finalidad de esa burguesía o de ese capitalista es, ahí sí, siguiendo el ejemplo con el hijo de Bill Gates, eh, está claro que si él no hace nada durante toda su vida, si el hijo y el hijo de ese hijo, es decir, el nieto tampoco, y así, el capitalismo lo que nosotros dijimos que puede perder toda la riqueza y puede descender de clase social. Obviamente en caso de Bill Gates va a tener que pasar 5.000 generaciones, 5.000 hijos, el hijo él va a ser el tatara nieto, pero podría pasar después de muchos siglos descienda socialmente cuando pierda toda la plata si no hace nada, me refiero. ¿Por qué? Algo es donde dice su objetivo, porque obviamente en el capitalismo el principal objetivo de la burguesía capitalista, ¿sí?, es maximizar constantemente los beneficios. Primero, eso me diferencia mucho, ¿se acuerdan que dijimos de los señores, donde no tenían esa concepción? La riqueza era algo, me servía, incluso la riqueza tenía que de alguna manera como ostentar, mostrar, y muchas veces al mostrarla la estaba despilfarrando, es decir, malgastando, ¿sí?
porque yo gastaba en algo que después no me... Si yo gastaba mi fortuna en un mega castillo que capaz ni lo voy... Hay piezas que ni voy a conocer de lo grande que es, ¿sí? Pero me sirve mostrar que yo soy muy poderoso en este feudo, entonces tengo un castillo muy grande. Es un gasto que a mí no me va a digamos, no me va a devolver nada. Y ahí la burguesía sí lo piensa diferente. Es decir, bueno, yo tengo que gastar en donde sé que gasto uno, pero a la larga me van a volver dos. Y después con esos dos los vuelvo a invertir, los gasto, en realidad no los gasto, los invierto. Invierto esos dos para que después me vuelvan seis. Y después de esos seis los vuelvo a invertir para que me vuelvan, eso sería maximizar los beneficios, ¿sí? Que es como que vos estás, que es la mentalidad capitalista que yo tengo a partir del 1500 hasta el día de hoy, obviamente, ¿no? Donde la racionalización se aplica a la economía, ¿sí? Es decir, yo voy a estar pensando en dónde puedo invertir para ganar más, ¿sí? Eh, ¿Dónde puedo invertir para ganar más? ¿Sí? Obviamente hay gente ahora que se compra el mega auto, eso existe, ¿sí? Pero en realidad la mentalidad capitalista trabaja de otra manera, ¿sí? En realidad, porque si el tipo se gasta la plata en el re auto y después la re casa y no hace nada, la va a perder la plata. Para el capitalismo dijimos que las clases sociales se mueven. Lo que pasa es que hay gente que tiene tanta plata en el mundo actual que puede, digamos, gastarse mucho y nada. Y capaz él no baje de clase social, pero su hijo tal vez sí, o su hijo, o hay gente que tiene tanta plata, pero decíamos Bill Gates, por más que el hijo de Bill Gates no haga nada durante toda su vida, no va a gastar lo que tiene el padre. Así de simple, ¿sí? Estoy hablando de Bill Gates, podría poner otro, un ejemplo cualquiera, ¿sí? Con lo cual, la mentalidad capitalista es la de la maximización constante de los beneficios, es decir, esto de mi objetivo, es decir, yo voy a aplicar la razón para ver, y obviamente, ya que me estoy privando de gastarme, comprar un auto, no, bueno, me lo privo, no me compro el re auto, porque esa plata yo la quiero invertir en otra cosa para después ganar más. Obviamente eso lo voy a razonar, ¿sí? Ahí donde yo hablo de las racionalizaciones, y voy a ver dónde voy a invertir la plata, en qué actividad, si me conviene invertir toda en una actividad o decir, bueno, de los seis, pongo los seis acá o gasto o invierto tres en esta actividad y esto otros tres en otra actividad, si lo racionalizo, ¿sí? Pienso en el momento del año, ¿me sirve invertir ahora digo, eh, me sirve piensen hoy en la Argentina, ¿me sirve hoy invertir en poner un restaurante ahora? Que nadie puede salir a la calle, o no, lo voy a racionalizar. Capaz uno entra y dice no, y capaz otro lo racionaliza y dice no, sí, porque el mes, mientras vos haces arreglos en el local, todo, que generalmente ahí, o capaz los alquileres bajan, como está todo medio en crisis, los alquileres bajan, entonces te conviene ahora contratar un alquiler, estoy inventando, pero para que vean cómo va la racionalización, ¿sí? Lo piensa, dice, sí, me conviene ahora que está todo en crisis, los alquileres van a ir para abajo, ahora alquilo el local. Y mientras pongo la cocina y lo pinto y todo eso, ya todo esto pasa y cuando todo se reactive, yo ya tengo el local alquilado a un precio bajo y bien armado. Estoy inventando, pero fíjense que así trabajaría, es decir, es una mentalidad racional sobre lo económico. Otro pensando, pues decir, no, nada que ver, bla, 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 bla. Bueno, no importa. Pero lo que estoy diciendo es que lo estoy racionalizando, ¿sí? Estoy racionalizando la inversión porque yo lo que quiero es maximizar los beneficios, ¿sí? Entonces tengo de un lado los capitalistas, que son los dueños de los modos de producción, que tienen un objetivo claro que es maximizar constantemente los beneficios, voy a pensar la inversión, ¿sí? Y por el otro lado tengo los sectores populares. Los sectores populares, ¿sí? Obviamente la clave, sectores populares o proletarios, ¿sí? Se los conoce también. Eh, Justamente es el capitalismo es la clase social que no tiene propiedad, carece de propiedad, no tiene propiedad. No tiene propiedad vinculada a la producción, a eso me refiero, ¿sí? Obviamente si puede tener una casa para él para vivir, puede que la tenga, posiblemente no la tenga, si no pueda, por más que trabaje toda su vida, le va a ser difícil comprarse, puede que alguno la tenga, ¿sí?
Pero eso no sería disponer de propiedad, porque no es propiedad que vos tenés para producción, ¿se entiende? Es propiedad que vos tenés para vivir, ¿sí? Es decir, ese sector carece de propiedad privada. Entonces, si no tiene propiedad privada, ¿de qué dispone? Lo único de lo que es propietario es de su fuerza de trabajo. Y es eso lo que nosotros hemos hablado de que venden en el mercado. Venden en el mercado, ¿sí? Obviamente, en un mercado, claro, no es como Carrefour, donde hay, ¿sí? Pero es un mercado que funciona como Carrefour. ¿En qué sentido? En Carrefour yo tengo Carrefour que me vende productos y gente que quiere comprar productos y va a Carrefour. ¿Sí? Bien. El mercado laboral funciona de la misma manera. Hay gente que vende su fuerza de trabajo y hay gente que la compra. Por eso hablo de un mercado, porque hay oferta y demanda. Todo mercado, todo de lo que sea, tiene oferta y demanda. ¿Sí? Eh, Nada, a veces el mercado es un lugar físico, tipo una verdulería, y otra vez, bueno, y ahora nosotros lo tenemos muy claro, a veces los mercados son virtuales. Mercado Libre, por ejemplo, yo quiero comprar una remera, no voy a un local, ya es virtual. ¿Sí? Está el tipo que vende remera y el tipo que la compra. Todo mercado funciona con la oferta y la demanda. ¿Sí? Bueno, entonces el sector popular, ¿sí?, no tiene propiedad en términos productivos, ¿sí?, y vende su fuerza de trabajo, que es de lo que dispone en el mercado laboral. ¿Sí? Obviamente, como cualquier mercado, ¿sí?, yo vendo algo y alguien me da algo. ¿Sí? Yo voy a Carrefour, digamos, yo si vendo mi fuerza de trabajo, la estoy vendiendo obviamente, como no la regalo, la vendo, ¿sí?, alguien me la paga. Y el que me la paga es el capitalista. Ahora, eso que me da el capitalista, porque yo le doy mis horas de trabajo, mi fuerza laboral, se llama salario. ¿Sí? Eso lo vamos a denominar salario. ¿Sí? Es decir, es el precio de la fuerza de trabajo. ¿Cuánto vale mi fuerza de trabajo? Bueno, vale mi salario, lo que yo quiero para trabajar. ¿Se acuerdan que ahí dijimos que para muchos, además de la propiedad privada, que es una clave del capitalismo, la otra clave es esta justamente? Dice que es, digamos, uno de los, el capitalismo es un modo de producción en el cual la fuerza de trabajo es un producto más. ¿Sí? Esto yo ya lo expliqué. ¿Sí? Es un producto más. Esa es la clave del modo de producción capitalista. Que vos tenés propiedad privada, pero además tenés a la fuerza de trabajo como un producto más. ¿Sí? No es el esclavo, no es el siervo, es algo distinto. ¿Sí? Es justamente los sectores populares que tienen de distinto a otros. ¿Qué tiene de distinto a un esclavo? Bueno, él vende su fuerza de trabajo en el mercado y por eso recibe un salario. ¿Sí? Ahí aplica la ley de oferta y demanda. Por favor, eso tengan en cuenta porque yo ya lo expliqué. ¿Sí? Como cualquier otro producto, el mercado de trabajo está sujeto a la ley de oferta y demanda. ¿Sí? Esto yo lo expliqué cuando hablamos de la cuestión social. ¿Sí? Que esa es una clave. Entonces tengo propiedad privada y la fuerza de trabajo como un producto más. ¿Sí? Pero acá en teoría sería como un beneficio del capitalismo. No, lo es en realidad, no en teoría. El beneficio del capitalismo es que los sectores populares por primera vez adquieren la libertad personal. ¿Sí? No es un dato menor. Si piensen que desde que está el primer hombre sobre la tierra, ¿sí?, antes de Cristo hasta eh, determinado momento, que ahora vamos a decir cuál es, los sectores populares y los sectores más bajos de la sociedad no eran libres. No podían decir yo me voy acá, yo me voy allá, hago esto, hago lo otro. No eran libres no eran dueños de su persona. ¿Sí? Ni hablar un esclavo, ¿no? Pero los siervos tampoco. Y acá sí. Acá el capitalismo dice, vos sos libre. Vos te querés quedar acá, te querés ir allá. Es todo tu decisión. El hombre es libre. No me importa el hogar en el cual naciste. Eso es verdad, digamos. No me importa si vos naciste en una mansión o en un barrio de emergencia. Vos sos libre. ¿Sí? Eso comienza a suceder a partir del capitalismo. Eh, la cuestión política tiene que ver con la revolución. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? Digamos, a partir de la Revolución Francesa, ¿sí?, de 1789, que establece la Declaración de Derechos Universal del Hombre y del Ciudadano, que lo primero que dice es el hombre es libre.
Ahora, claro, ese hombre libre, que antes era el siervo, en realidad, si vieron la mirada más crítica, la burguesía capitalista, claro, la necesitaba libre porque si se quedaba fija en los feudos, no tenía mano de obra. ¿Se entiende? Si yo tengo un comercio en una ciudad y necesito empleados, pero si estoy en una ciudad de Europa y necesito empleados, y yo tengo al ciervo, que se acuerdan que estaba unido a la tierra en el campo, ¿de dónde saco la mano de obra? Entonces yo lo primero que tengo que decir es, son libres. Entonces el tipo ahí es libre, como es libre se puede quedar en el feudo, pero también puede ir a trabajar a la ciudad, que es lo que termina pasando. Obviamente cuando eligió son libre, los siervos se recontra fueron, no se iban a quedar donde estaban los amos, que imagínense que no, el trato no era muy bueno. Entonces se escaparon y fueron libres a la ciudad. ¿Sí? Entonces, ahí esa mano de obra comienza a ser libre. La otra cuestión también a plantear, que eso ya sí sería una crítica, mucho dicen, bueno, esta cuestión de la libertad de la persona es obviamente está escrita, es verdad que existe, pues está en las constituciones escrita, pero el hombre está obligado a trabajar. Digamos, es imposible, digamos, como que sin decirlo abiertamente, el hombre está como obligado a trabajar para alguien, para el burgués. Digamos, no es que es libre. Está bien, está escrito que es libre, dice el hombre es libre, todas las constituciones dicen el hombre es libre, fantástico. Ahora, el hombre que no tiene propiedad, obviamente estoy hablando del sector popular, que no tiene propiedad, está obligado prácticamente, entre comillas, obligado, por favor, aclárenlo, el recontra entre comillas, porque no es legal, obviamente. Nadie está obligado a trabajar para alguien, ¿sí? En el capitalismo. Pero sin decirlo, digamos, está obligado a trabajar para el otro. Eso, ¿sí? Por más que no esté escrito, ¿sí? Eh, Bien, entonces ahí hablamos de los sectores populares que disponen de su fuerza de trabajo, que la venden en el mercado, ¿sí? Eso es una cuestión muy importante del capitalismo, pero son libres, ¿sí? Eh, la otra cuestión, donde dice la palabra subsistir, ¿sí? Fíjense, el mercado a cambio de un salario para poder subsistir. Otra visión crítica ahí también plantea es que, bueno, en realidad el salario, sobre todo en los orígenes, ¿sí? Del capitalismo, en realidad muchos dicen, bueno, el salario en realidad inicialmente terminó teniendo la función de permitir que la mano de obra tuviera lo mínimo indispensable, ¿sí? Para que al otro día fuera a trabajar. Con lo cual ahí vuelvo sobre el beneficio al burgués, ¿sí? Es decir, el salario en realidad lo que permite es reproducir en el tiempo la mano de obra. Por una cuestión muy simple. Yo tengo un comercio en la ciudad, necesito empleados. Si el tipo no come, al otro día no va a trabajar y yo burgués no puedo maximizar los beneficios porque necesito que el tipo esté ahí. ¿Sí? Si el tipo no tiene para viajar, no va al trabajo. ¿Sí? Y yo burgués necesito que esté ahí para trabajar y yo poder maximizar los beneficios. Esto que dije que gano 2, después quiero ganar 4, después quiero ganar 8, ¿sí? Si quiero ir maximizando los beneficios, para eso yo burgués necesito mano de obra, ¿sí? Entonces la hago libre para que vaya a la ciudad y además le pago un salario para que el tipo coma, duerma y si está enfermo, ¿sí? Se pueda curar y al otro día ir a trabajar. Para yo poder maximizar los beneficios, ¿sí? Eh, Bien. Eh, Finalmente, sí, eso sería para subsistir, para poder subsistir, como esto reproducir la fuerza de trabajo en el tiempo, ¿sí? Porque yo tengo la fuerza de trabajo hoy, la vendo, ¿sí? Alguien me la compra, voy a trabajar, pero el otro día no como, me enfermo y no voy, bueno, no se está reproduciendo la fuerza de trabajo en el tiempo, porque no voy, ¿sí? Entonces, antes de meterme en el último párrafo, ahí plantea de que desde otra también mirada crítica del sector capitalista burgués, que tiene como objetivo maximizar los beneficios, ¿sí? Digamos que después va a cambiar esta idea, pero por lo menos en un principio sí, después va a cambiar, incluso en los sectores capitalistas,
que en un principio a los capitalistas les servía que existiera cierto nivel de desocupación de la clase, de los sectores populares, ¿sí? Que va a ser todo un problema, porque ya si el sector popular no vive en el campo, sino que vive en la ciudad la única manera que te puedes sostener es teniendo un trabajo y que alguien te paga y vos comprás lo que necesitas, ¿sí? Pagas un alquiler, compras la comida, la ropa. En el campo a veces podían zafar, tipo, bueno, no sé, cosecho, pero ya si estoy en una ciudad no. Me refiero como para sostenerte a vos y a tu familia, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. Si alguien puede cosechar algo, pero no va a sostener a su familia, ¿sí? Obviamente mucho tiempo. El capitalismo ya funciona de otra manera, ¿sí? Es decir, yo trabajo, alguien me paga y con eso yo compro lo que necesito. Es decir, no tengo una vaca para ordeñar. Voy y compro la leche, ya está. Ahora, ¿en qué sentido? Con lo cual, a ese sector popular que necesita el salario para poder subsistir, obviamente lo liquida el desempleo, porque es la única fuente de ingreso, ¿sí? Ahora, fíjense, para ese sector popular es clave la cuestión del empleo, es determinante, es de subsistencia, digamos, sin empleo es muy difícil de subsistir en una ciudad. Ahora, por el otro lado, a esa burguesía capitalista, cierto nivel de desempleo le juega a favor. Y ahí volvemos a esto que decíamos en la diapositiva del modelo sociocapitalista, la cuestión de choque entre intereses. Fíjense que estoy diciendo cosas opuestas. Mientras a uno, bajo ningún concepto, al contrario, el desempleo le juega en contra, al otro, a la burguesía capitalista, le juega a favor. ¿Por qué? Porque lo que se plantea es que si hay cierto nivel de desempleo, ¿sí? El salario va a la baja, ¿sí? Es duro, pero sería, si yo soy un capitalista y hay cierto nivel de desempleo y viene alguien y yo necesito un empleado, le voy a pagar lo menos posible, ¿sí? Porque le voy a decir, mira, afuera hay 10 tipos que quieren el trabajo, así que vos tenés que trabajar por 10. Y el tipo dice, no, no, yo por 10 no trabajo. Le digo, bueno, usted no tenga problema. Hago entrar a alguno de los otros 9 que está desempleado y le digo, che, mirá, yo te pago 10. Y si me dice que no, porque le parece muy poco, le digo, sí, correte papá, el tercero me va a decir sí, agarro por 10. ¿Sí? Entonces, y los dos que quedaron afuera, obviamente, en un marco de una ciudad, no van a poder subsistir mucho. Entonces, lo que va a pasar a la larga es que van a ir a buscar otro trabajo, le van a ofrecer 10 y van a agarrar los 10. ¿Sí? Si que haya desempleo, me sirve a mí como burguesa tirar el salario para abajo. ¿Sí? Eh, entonces, bien, voy al último párrafo, ¿sí? Que sería esto de Adam Smith. Un economista, no es que creó el capitalismo, sino como que el capitalismo se comienza a desarrollar a partir del 1500, dijimos más o menos. Fíjense que el tiempo después, no es en el 1500, sino siglo después, ¿sí? Él se da cuenta, es como que él percibe que se estaba desarrollando un sistema económico diferente a lo que venía, que era el feudalismo. Entonces, porque obviamente la realidad no es que a veces uno lo piensa así, pero está mal. Alguien escribió un modelo económico en un cuaderno, lo escribió y después le dio a otro el cuaderno, lo leyó, le pareció bueno y lo comenzó a hacer y todo el mundo cambió a partir del escrito de ese tipo. No, eso no funciona así nunca, ¿sí? En realidad es al revés. Primero se desarrolla el sistema hasta que después alguien se da cuenta, ¿sí? Que está pasando algo diferente y lo empieza como a, lo que se dice, sistematizar, es decir, a racionalizar, decir, bueno, a ver qué sistema es este, en qué se basa, cuáles son las características principales, qué tiene diferente al anterior. Bueno, y ahí lo empieza a escribir, como a describir en realidad, comienza como a describir algo que está sucediendo, digamos, que ya está sucediendo, no es que se crea a partir del libro de él. Eso funciona así para todo, para la ideología, para la economía, para la política, etcétera. Eso hace Adam Smith, ¿sí? Siglo después, ¿sí? Aproximadamente en el 1700, ¿sí? Eh, en el siglo, ¿sí? Me estoy refiriendo a Adam Smith, bueno, empieza a hacer esto, a sistematizar, a pensar ese nuevo sistema que estaba dándose, y él dice, bueno, el capitalismo lo que tiende es a la generalización, a la creación de riqueza, o es un sistema que busca crear riqueza constantemente, ¿sí?
Porque esto decía, imagínense que hay un montón de personas, que son los burgueses capitalistas, viendo cómo maximizar la riqueza. ¿Sí? Entonces tiende a la generación de riqueza. Tiene como objetivo la generación de riqueza. Eh, Abro paréntesis, ¿sí? Ahí obviamente en esa generación de riqueza, lo que dicen muchos es que en eso, de maximizar los beneficios, que sería la riqueza, ¿sí? Maximizar las ganancias. Tener como objetivo esto de crear riqueza, es lo que hizo, es un paréntesis, que el mundo diera saltos tecnológicos hasta el día de hoy. Lo que pasa es que, claro, nosotros ahora creemos, pero esta revolución tecnológica se viene de la mano del capitalismo, porque hay, pensando en cómo aumentar mi riqueza es como pienso en tecnología, y ahí es donde me interesa, digamos, hacer cambios tecnológicos constantes, ¿sí? Cada vez más acelerados, y los cambios tecnológicos eh, me permiten a mí como empresario, un cambio tecnológico, aumentar mi riqueza. Entonces yo gano más. Y no digo, bueno, basta, ya está. No, digo, bueno, quiero ganar más. Entonces vuelvo otra vez a invertir en tecnología y doy otro salto tecnológico. Y vuelvo a ganar más. Y como mi objetivo es maximizar las ganancias, no decir, bueno, ya está. No, no. Digo, bueno, vuelvo otra vez a invertir en tecnología. Ya fíjense, estoy en el tercer escalón. Y vuelvo a ganar más. Entonces otra vez invierto en tecnología. Y así es que el mundo va acelerando. Lo que está sucediendo, obviamente, que, digamos, en la actualidad, como que los saltos tecnológicos cada vez son más acelerados. ¿Sí? Antes había salto tecnológico cuando empezó el capitalismo, cada X cantidad de tiempo, y ahora ese tiempo se redujo mucho. Ya prácticamente, pensemos en la tecnología que capaz antes una tecnología podía durar 10 años, ¿sí? 20 años y era más o menos la misma. Bueno, hoy ya no. ¿Quién usa un celular hace del 2000? Nadie. ¿Sí? Eh, es decir, en esta idea de maximizar las ganancias, presiona la renovación tecnológica. Eh, Ahora, esta renovación tecnológica, que para nosotros es muy acelerada, en realidad la idea de cambio tecnológico se da de la mano del capitalismo ya desde 1500, a partir de ahí. Ahora, en esa creación de riqueza, dice, bueno, se tienen que conjugar tres elementos, dice Adam Smith. Para que se genere riqueza hay que combinar tres elementos: tierra, ¿sí? Capital y trabajo. ¿Sí? Serán como los tres factores de producción que a mí me permiten aumentar la riqueza. Tiene que haber alguien que aporta el trabajo, alguien que aporta el capital y alguien que aporta la tierra. ¿Sí? Tierra, capital y trabajo. ¿Sí? Eh, entonces, alguien que aporta, hay un factor de producción que tiene que haber tierra, tiene que haber capital, ¿sí? Si alguien tiene que poner la plata. Yo tengo una industria, ¿sí? Tengo que tener sería el, sí, es medio discutible esto, pero bueno, lo vamos a hacer muy simple. Tiene que haber un espacio físico, esto es discutible, pero vamos a hacerlo simple. Sería la tierra, ¿sí? Alguien que pone el capital, ¿sí? Es decir, la maquinaria, contratar la maquinaria, hacer la publicidad, ¿sí? Y alguien que pone el trabajo, que sería los sectores populares, ¿sí? Yo mezclo tierra, capital y trabajo y genero riqueza, ¿sí? Mezclo tierra, capital y trabajo y genero riqueza, ¿sí? Eh, Hay discusiones de cuál es el más importante, algunos dicen el capital, otros el trabajo, bueno, ¿sí? Nada. Con el capital vos tenés la materia prima, por ejemplo, el trabajo actúa sobre la materia prima, ¿sí? Sobre, por ejemplo, un celular desarmado con las piezas, actúa la mano de obra y que te genera un celular armado y eso tiene un valor, ¿sí? Ahí actúa la fuerza de trabajo. Bueno, termino diciendo que en la actualidad, en realidad, muchos plantean que existe un factor de producción que no fue nombrado por Adam Smith, pero que es muy importante, al cual le denominan el capital humano. ¿Sí? El capital humano en realidad para muchos es el más importante, porque el capital humano sería como el conocimiento. Porque vos podés tener la fuerza de trabajo, podés tener el capital, podés tener la tierra, ¿sí? Pero lo clave es el conocimiento, ¿sí? De hecho, algunos dicen que es el más importante. No vamos a entrar en esa discusión, ¿sí? Pero muchos dicen, para generar riqueza, ¿sí? Para generar riqueza, vos necesitas el conocimiento. Digamos, habría países que justamente no tienen tierra, no tienen recursos, ¿sí? ¿Y por qué tienen mucha riqueza? Porque tienen conocimiento. Se generan ideas,
que lo bajan a productos, obviamente, y eso después lo que te vende, pero la clave es después el producto capaz, que a veces son las patentes, lo que se llama. Después yo te vendo, digamos, después capaz se fabrica en otro lugar, pero yo tuve la idea, y la idea es mía. Eh, la experiencia de trabajo, ¿sí? El conocimiento, eso sería como el capital humano, sería lo que está incorporado a la persona, ¿sí? Porque el conocimiento obviamente lo tenemos las personas. Es decir, eso es muy importante para generar riqueza, ¿sí? Tierra, capital, trabajo y capital humano, ¿sí? Obviamente dentro del capital yo tengo lo que es la maquinaria, porque eso lo compro con capital, lo que es las herramientas, la materia prima, eso sería el capital, ¿sí? Porque yo lo estoy haciendo con plata y la pone el capitalista, el burgués capitalista, no la pone el trabajador. El trabajador lo que pone es su fuerza de trabajo, ¿sí? Bien, bueno, terminamos con esta diapositiva, ¿sí? Me sigue asombrando que no hay preguntas, ¿no? Desconozco porque yo les pediría, ¿sí? Entiendo que no es la mejor, digamos, capaz no es tan útil, desconozco si esto les sirve o no les sirve, pero bueno, no encuentro otra forma, con lo cual les digo por favor que aprovechen, ¿sí? Para escuchar, para tomar apuntes, para preguntar sobre todo. No digo que no voy a responder preguntas después, pero obviamente si yo avanzo con los temas y es que a todos se les va a ocurrir escuchar estos audios una semana antes de la prueba, va a ser difícil porque ahí sí van a empezar a surgir las preguntas y va a ser difícil porque yo voy a en ese momento estar explicando temas, ¿sí? Digamos, antes de la prueba, explicando otros temas, ¿sí? Y estaría bueno que ahí me pregunten en ese momento sobre esos temas que estoy explicando ahora. Entonces, lo digo esto, nada, si llega a haber preguntas sobre la línea de tiempo, estaría bueno que estén ahora las preguntas, las dudas, las consultas, ¿sí? Si alguien es algo de la primera diapositiva, lo puede preguntar igual, no hay ningún problema, pero porque yo ya después, de ahora más o menos, yo voy pasando a otro tema, ¿sí? Así que por favor les pido que si hay alguna duda o consulta, la hagan por más. No piensa, es básica o ya la dijo, voy a quedar un tonto, no piensen eso porque no ayuda, ¿sí? Nadie tiene por qué saber nada de lo que expliqué y toda pregunta va a sumar siempre, ¿sí? Así que bueno, que tengan un buen día.